Jóvenes de primer año bachillerato, continuamos con las temáticas para esta semana y esta semana tendremos la siguiente temática: cultura democrática. Dentro de la cultura democrática, en el desarrollo de esta temática, vamos a introducir diferentes aspectos en cuanto al desarrollo. Y uno de ellos es, dentro de la cultura de la democracia, vamos a hablar durante el desarrollo de las votaciones. Y también vamos a especificar que el voto es libre y secreto. Además de ello, contamos con algunos conceptos de ciudadanía y soberanía. Y también dentro del tema vamos a también a explicar un poco acerca de los movimientos sociales. También cultura democrática significa diversidad. Ahí podemos ver en las manos los diferentes colores de piel, pero eso no significa que tengamos diferentes derechos, sino que todos tenemos los mismos derechos por igualdad. Bueno, para iniciar la temática cultura democrática, desarrollar la temática de la cultura democrática significa que es el sufragio o llamado reconocidamente en nuestra sociedad como el voto. Y que además sabemos que el sufragio es libre, directo y secreto, según nuestra Carta Magna. Además, dentro de las mismas imágenes, hago énfasis, se apegan a conceptos básicos que veremos durante el desarrollo de la temática. Vamos a iniciar con primer subtema y vamos a ver en esta parte lo que es la etimología de la democracia. Democracia, el origen del término, literalmente, democracia quiere decir gobernada por el pueblo. La palabra democracia se deriva del griego demokratia, que se acuñó a partir de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. La definición data a mediados del siglo V a.C. para denotar los sistemas políticos existentes en algunas ciudades-estados griegos, especialmente en Atenas, Grecia. Ahí vemos en la imagen una pequeña representación de democracia. Democracia significa diálogo, sufragio, paz, derechos, educación, ciudadanía, voto, etc. Por acá tenemos un ejemplo de las ciudades-estado. Las ciudades-estados griegas estaban compuestas por más de 500 kilómetros cuadrados, donde se ejerce la soberanía territorial. Y es fundamental porque los que ejercen el derecho ciudadano van a ser todos aquellos que viven en Atenas. Estamos hablando de todos los que viven acá alrededor de la parte de la extensión territorial. Estos son. Y estamos mencionando que los que ejercen esa soberanía territorial fundamental son los que viven durante ese lapso de espacio territorial. Pero los que no viven en Atenas no son ciudadanos. Es decir, ahí hay una democracia por asamblea. Todo mundo puede llegar, levantar su mano y comunicar cuál es su decisión o desacuerdo que pueden tener. En la actualidad ya no existen esas ciudades-estados y por ende una democracia moderna, y lo moderno entra con la revolución industrial. Estamos hablando de que el término democracia en la época actual es un término moderno que entra con la revolución industrial. Y el gobierno federal de Estados Unidos, donde la característica es la representación. O sea, es decir, las elecciones
Ya no es una asamblea donde todo el mundo va a levantar su mano, porque son territorios mucho más grandes y se hace necesario tener representantes. Entonces ahí es donde entra la democracia moderna. Por otra parte, podemos definir a un gobierno republicano. Dentro del gobierno republicano, se define como una corta duración en este periodo. Se tiene un periodo específico para ser electo. Hay reglas en las cuales se podría reelegir o no, pero ya no se puede representar de manera prolongada e indefinida. No puede haber carácter hereditario, o sea, no puede el presidente heredar su cargo a su hijo, por ejemplo. En cambio, el gobierno federal, que es otro tipo de gobierno, se caracteriza por tener dos soberanías, ¿verdad? Soberanía, ¿qué es? La soberanía es la autoridad en la que reside el poder político, ¿verdad? Y estamos hablando que el gobierno federal se caracterizaba por tener dos soberanías. Una que es el Estado, que el Estado tiene una separación de poderes, pero sobre ella hay una soberanía. Un ejemplo a mencionar, tenemos acá una representación en la imagen del gobierno federal o llamado Federación Centroamericana, cuando estaba unida Centroamérica, que fue una federación centroamericana. Luego tenemos que, como literal B, hay otros términos que conciernen a la democracia. Y estos términos son aristocracia y autocracia. La aristocracia es un gobierno de minoría. Este gobierno de minoría que de alguna forma está preparada para ejercer el poder. A eso se le llama aristocracia, una minoría que de alguna forma está preparado para poder ejercer el poder. Y Platón decía que los gobernantes debían ser filósofos. Y esto se refiere a la necesidad que fuera gente instruida. Acá tenemos un ejemplo de gobierno aristocracia, ¿verdad? Entonces acá se logró observar que es gente acomodada y por eso sí énfasis este filósofo Platón, que se veía la necesidad que la gente fuera instruida, en otras palabras, quería decir él, gente profesional. Y aunque esto no quiere decir que necesariamente sea así, ya que podemos tener gobernantes que no son preparados, eh, no tienen grandes preparaciones de estudio, pero que sí realmente entienden cuál es el sentir del pueblo. Por otra parte, tenemos la autocracia, que dice que es el poder concentrado en una sola persona. Esta autocracia es lo opuesto a la democracia, ¿verdad? Porque el poder está concentrado en una sola persona, donde no hay contraloría de la sociedad en el Estado y que es el autócrata el que gobierna y decide cómo ejecutar las acciones en su territorio gobernado y que podemos nosotros identificarlos a través de esa imagen, un ejemplo claro de autocracia, ¿verdad? Poder concentrado en una sola persona. Y es que dentro del artículo 85 de la Constitución de la República, acá se manifiesta el tipo de gobierno que nosotros tenemos en El Salvador. Como salvadoreños, el artículo 87 de la Constitución de la República nos dice que nuestro gobierno es republicano, democrático y representativo. Dentro del artículo 85, nuestro gobierno sabemos que lo primero que indica es que es republicano, que significa que es de corta duración. Como por ejemplo acá en nuestro país el presidente está en el poder durante 5 años y los diputados y alcaldes tienen una duración de 3 años en el poder. Son periodos específicos
en el tiempo, entre otros criterios dispuestos en la misma ley. Aparte de eso, también nos dice de que aparte de ser republicano, nuestro sistema de gobierno es democrático. ¿Y qué significa cuando hacemos referencia a que es democrático? Es democrático porque estos representantes son electos por las mayorías. ¿A través de qué? A través del sufragio. Y también nos dice que es representativo y qué significa que es representativo nuestro sistema de gobierno. Significa que el poder de los representantes procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes. O sea, en este caso, que eligieron, el pueblo eligió el día de la votación a estos representantes. A base de ejemplo, podemos mencionar a los 3 órganos del Estado. Y en caso particular, la Asamblea Legislativa, que esta es la que tiene como función crear las leyes en beneficio social, que ellos son los que nos representan a nosotros y ellos son los que toman las decisiones de legislar, crear leyes en beneficio de la población. A continuación tenemos las características de la cultura democrática y dentro de las características podemos hablar de la primera sobre elegir y ser electo. Esa es una característica que podemos notar dentro de la cultura democrática. ¿Y a qué nos referimos? Elegir y ser electo. Todos los ciudadanos debemos estar inmersos en el proceso de decisiones, ya sea del gobierno central o también a nivel municipal. Y quizá no solamente incorporarnos solamente en una democracia limitada, que sería solamente ejercer el sufragio para elegir a nuestros representantes a nivel de nación, sino que también nosotros tenemos, por tanto, la población debe de ser consciente de nuestra realidad a la que nosotros estamos atravesando en los momentos, a través de qué? A través de la participación ciudadana. El artículo 72 de la Constitución nos establece el derecho que todo ciudadano tiene de ejercer el sufragio, ¿verdad? A eso nos hace énfasis la primera característica, elegir y ser electos. Todos tenemos el derecho, según el artículo 72, a ejercer el sufragio. Y en el numeral 1 nos dice el sufragio, pero asimismo también el numeral 3 del mismo artículo nos otorga el derecho que todos también tenemos a poder optar a un cargo público. Entonces ahí es donde se da el elegir y también poder ser parte de la política de una nación. Como siguiente característica tenemos el respeto a los derechos humanos. Todas las personas tenemos derechos a ser tratados con dignidad y también con respeto, no importando la clase social, religión o a lo que pertenezcamos. Como tercera característica tenemos el respeto al orden jurídico. Y dentro del orden jurídico hay elementos de ley que respaldan lo que nosotros realizamos, como por ejemplo la compra de una casa. Cuando compramos una casa, nosotros tenemos esa escritura que ella nos dicta que tenemos la posesión de ella ante cualquier institución legal o persona por cualquier dificultad. Este es uno de los pilares del Estado de Derecho, o sea, para cumplir la ley, o sea, hacer todo de acuerdo a las normas establecidas del país. También tenemos como siguiente característica el respeto a las libertades. Y sabemos que todos debemos respetar el derecho ajeno y obrar según voluntad propia, siempre y cuando respetemos la ley. También nos habla sobre el principio de la mayoría como característica. Y dentro del principio de la mayoría está la toma de decisiones, ya sea a nivel nacional o a nivel municipal. El grupo que cuenta con apoyo de las mayorías de los miembros. En este caso, cuando hablamos de mayoría, nos referimos a
casi toda la población, en este caso toda la población, ¿verdad? Entonces, dentro de ese principio debemos de también respetar las decisiones de las mayorías, ¿verdad? Y como siguiente característica tenemos el respeto a las minorías. Dentro del respeto a las minorías sabemos que hay sectores dentro de la sociedad que representan un pequeño grupo, un grupo minoritario con ciertas creencias, ya sean costumbres que les permiten distinguirse de la comunidad a la que ellos pertenecen y todos debemos respetarlos. Un claro ejemplo de ello que podemos mencionar es el poblado de Nahuizalco en Sonsonate, en nuestro país, que es de origen prehispánico y que fue habitado por náhuatl de Cuscatán. Después de las características, continuamos acá observando las imágenes. Esa primera imagen nos hace énfasis a elegir, ¿verdad? A la votación. Luego tenemos acá el orden jurídico, respetar las leyes. Y por último tenemos ahí una imagen en representación del respeto a las minorías. Después de las características, continuamos con espacios de la democracia. Vamos a ver estos espacios de donde la democracia puede ser partícipe, en este caso llevarla a la práctica. Y en primer lugar, el primer espacio de la democracia se da en el hogar, en la familia. Dentro de la familia debemos tener bien claro, ¿no? Bien claro que en la familia nace la democracia, ¿verdad? Hay que tener esa importancia. Dentro de la familia es donde nace la democracia. Y es que es aquí donde se debe estimular el buen trato, ¿verdad? Entre todos. La expresión de opiniones, la escucha de cada uno de sus miembros. Entonces, todo eso se debe de dar dentro del ambiente familiar. Como observamos en las imágenes, ahí están esos espacios que nosotros debemos de convivir como familia, desde el hecho de participar, los alimentos, recreación, vemos ahí una familia jugando, compartiendo la recreación, momentos también de distracción y aparte de ello también conversar. Es ahí donde nace la democracia y por ende también tenemos que dar ese buen trato entre todos, ya sea de padres a hijos y de hijos a padres y viceversa. Y es donde debemos de dar esa oportunidad a los jóvenes o a los mayores de edad a que sepan expresar sus opiniones. Continuando con los espacios, el segundo espacio es el centro educativo. Y es que en los centros educativos, centros escolares, se consolida la democracia y es ahí donde se enseña a los jóvenes, en este caso, se les enseña a que practiquen la convivencia en común en su entorno. También de manera pluralista y de mutuo respeto, a convivir en ese entorno plural y de mutuo respeto y favoreciendo a la vez a toda la comunidad educativa, ya sea familia, niños, jóvenes y el profesorado. En los centros educativos también se da el espacio a poder ser partícipes de opiniones, a tomar en cuenta esa democracia que la mayoría o la mitad más uno pueden tomar decisiones y como por ejemplo podemos mencionar el hecho de cuando se forma una directiva, ¿verdad? Entonces hay representantes, hay votaciones, en este caso se eligen a los representantes ya sea de grado o también se puede llevar a votación los consejos estudiantiles y que todos los estudiantes son partícipes de esa democracia, como podemos ver acá también una imagen donde de manera democrática cada uno puede dar sus aportes a alguna actividad grupal. Tercer espacio de la democracia son la colonia, barrio, caserío, cantones o el lugar donde cada uno de nosotros vivimos.
Y es que en las colonias, barrios, etcétera, todos podemos ser partícipes de nuestras comunidades, nuestra comunidad, ya sea en la parte política, la parte social, la parte religiosa, sectores juveniles, podemos apoyar dentro de las ADESCOs. Acá tenemos un claro ejemplo. Aquí hay una ADESCO que se está organizando para poder acceder a tener el recurso del agua potable en sus viviendas. Entonces, todos podemos ser partícipes de, ya sea DESCOS o solidarizarnos con los más necesitados. En este caso acá, podemos también solidarizarnos con aquel que más lo necesita en momentos difíciles. Como siguiente espacio tenemos los espacios públicos, y es que en los espacios públicos es donde se da el principal espacio democrático público, y es a través de los diferentes actores sociales. Los actores sociales son protagonistas en esta área, como por ejemplo los movimientos sociales y las organizaciones de todo tipo. Entre algunos movimientos podemos mencionar a los movimientos feministas, que observamos en la imagen, acá en la imagen derecha superior. También vemos que luchan por una sociedad libre de violencia. Aquí hay una marcha en donde el sector femenino está en lucha contra libre de violencia hacia las mujeres. Dentro de los espacios públicos también podemos ver en el área de salud, manifestándose por mejores condiciones laborales, insumos y por su misma salud. Acá en este caso, acá observamos la imagen cómo lucha el sector salud por mejorar las dificultades que hoy en día estamos viviendo con el COVID. Y aparte de ello también nosotros podemos mencionar que todos los movimientos sociales tienen como finalidad el cambio social particular, el cambio social particular y un fin específico, ¿verdad? Acá tenemos 4 ejemplos. Acá en el primer ejemplo vemos cómo se manifiestan una alianza de manifestación en contra de la privatización del agua. Y dice ahí que el agua no se vende, sino que se cuida y se defiende. Y por acá, en la lámina derecha inferior, también podemos observar una lucha, unidad de lucha sindical con garantías, dice, de nuestras conquistas laborales. Aquí están representando al sector de empleados, a la población económicamente activa, ya sea por mejoras salariales o condiciones dentro de laborales de su empresa. Y para ir finalizando, jóvenes, acá quiero recordarles que para finalizar, recordemos que un derecho de todos y deber es participar de forma activa junto a los actores sociales en la construcción de una patria más democrática, libre de pobreza y sobre todo más participativa. Y cierro con esta frase del gran pacifista Nelson Mandela. Y él decía que si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Gracias.